Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Hay personas que oran. ¿Usted ora? Si levantes la mano si usted ora. Y hay personas que no oran. Hay personas que dicen orar, pero no oran. Es bueno orar. Es bueno hablar con Dios. Hay personas que claman. No sé si sabía que había una diferencia entre orar y clamar. Si usted escucha por un momento las palabras del Señor Jesucristo en la noche fatídica de Juan capítulo 13 a capítulo 17, hablando con los discípulos, hay una porción donde Él dice: y yo rogaré y oraré al Padre por aquellos que los han de conocerme a mí por causa de ustedes. Era una oración sencilla de parte del Señor. Pero horas después, cuando fue tomado preso y estaba en Getsemaní, la Biblia dice que Él clamó. Ya no oró, sino clamó. Para algunos, clamar es pegar gritos. Para algunos, clamar es pedir de manera angustiosa y desesperada, porque la situación es complicada. Pero la verdad es que tanto en la oración sencilla o fogosa de algunos de nosotros, o en el clamor desesperado, en ambos debe haber una intimidad con Dios, un acercamiento a Dios. Si aquello que sale de tu boca no agrada a Dios, no glorifica a Dios, no cumple el propósito principal por el cual tú y yo fuimos creados. El año 2017 fue en nuestra iglesia el año de propósito, y el año 2018 es el año de clamor. Y créeme que cuando en el mes de julio Dios colocó en mi corazón que el año 2018 fuera un año de clamor, yo le decía: Señor, ¿y de qué voy a predicar? Todo el año voy a predicar de clamor. Sí. Y tu palabra tiene toda la riqueza para hablar y predicar sobre el clamor todo un año. Y me dijo: sí, confía en mí. Ya llevamos un mes, un poco más de un mes, predicando sobre el clamor, y sé que Dios lo va a hacer. No este siervo, Dios. Y si esa oración, si ese clamor no glorifica a Dios, no cumple el propósito para el cual Dios nos creó a nosotros. Yo le enseñé el año pasado que Dios nos creó con 5 propósitos, pero que uno de esos 5 propósitos es eterno. Los otros 4 se cumplirán aquí en la tierra, y cuando tú partas de esta tierra ya no los cumplirás. Por ejemplo, evangelismo. Ya no tendrás que evangelizar a nadie. Enseñanza. Ya no tendrás que enseñarle a nadie. Comunión. Ya la tienes. ¿Sí? Pero adorar, tú y yo fuimos creados para adorar por toda la eternidad. Por lo tanto, ese propósito se cumplirá aún en la eternidad. Tú seguirás adorando a Dios. Y en la oración tú debes agradar a Dios. Agradar a Dios es adorar a Dios. Y esa es la primera parte de la misión de nuestra iglesia. Nuestra misión de nuestra iglesia comienza diciendo: nuestra misión es adorar a Jesucristo. Esa es nuestra misión. En todo lo que hagamos, adorar a Jesucristo, en nuestro cántico, en la enseñanza, en recibir a alguien en la entrada y darle un abrazo, darle la mano, en atender a los niños, en servir en la cafetería, en cantar, en hacer intercesión. En todo, tú y yo estamos para adorar y para glorificar a nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que antes de meditar en su palabra de manera formal, el Espíritu Santo nos invita a que por un momento entreguemos en oración este tiempo a nuestro Dios. ¿Quieres hacerlo? Inclina tu rostro y dile: Padre, te doy gracias por la oportunidad que me regalas
de orar en el Espíritu, porque sabemos que estás en este lugar conforme a lo que hemos cantado hace un momento, Señor. Y ahora te pedimos que nuestro entendimiento, que nuestro corazón sean abiertos, nuestros oídos espirituales, para recibir de lo que tú quieres enseñarnos, Dios. Pero sobre todo, Dios, que tú mudes nuestro corazón para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, para que pongamos en práctica lo que tú nos enseñas, Dios. Padre, sabemos que tu Espíritu Santo quiere obrar de manera prodigiosa esta mañana en la vida de cada uno de tus hijos. Por favor, hazlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Cuando hace 2 semanas tuve la oportunidad de ver el banner de nuestra ruta de vida. No todos tienen oportunidad de verlo, porque la parte de abajo está escondida, y como no tenemos tarima, estamos pidiéndole a Dios que podamos tener pronto una tarima que nos proteja de muchas cosas, entre otras, o que nos permita mostrarles las cosas, pero también que nos proteja de algunas cosas, por ejemplo, de robos. No sé si a ustedes les fue contado, pero hace 3 semanas nos robaron a la pastora Jenny, le robaron el celular de aquí, de esta zona. Ella, terminado el servicio, lo dejó allí y se lo llevaron. Alguien entró y se lo llevó, porque el primero que se sienta aquí es el diablo. En las iglesias el primero que se sienta es el diablo. No sé si usted lo sabe. Él sabe palabra. Léase Lucas capítulo 4 y vas a darse cuenta que el diablo sabe palabra de Dios más que muchos cristianos. Lucas capítulo 4, ahí se va a dar cuenta que el diablo sabe palabra. Y no tenemos tarima y estamos pidiéndole a Dios, pero estoy pensándolo porque ya salió en la página web que a partir de agosto comienzan a ampliar la séptima. O sea, a partir de agosto nos quitan la tercera parte del templo, y no sé todavía dónde voy a ubicar la tarima, pero Él sí lo sabe. Entonces yo no me preocupo, Él lo sabe. Estoy tranquilo en ese sentido. Pero se me pierde el banner, todos pueden leerlo. Ahí dice que las 5 etapas de nuestra ruta de vida, la última se llama inspirar con el ejemplo. Inspirar con el ejemplo. Y el mayor ejemplo que un creyente puede tener, ¿quién es? Jesucristo. Dígalo fuerte, hermana. Jesucristo. Ese es nuestra fuente de inspiración. Jesucristo es nuestra fuente de inspiración. Él es nuestra inspiración. Amén. Y Jesús enseñó con el ejemplo que cuando tu situación personal, que cuando tu situación familiar, que cuando la situación de tu iglesia, que cuando la situación de tu país sea absurdamente difícil, incontrolable, agobiante, cuando la situación de tu iglesia, de tu vida no parezca tener solución, cuando ya sea porque tú mismo lo piensas o porque vienen los expertos y te dicen no hay solución, no hay nada que hacer, cuando los expertos políticos dicen es que la única solución para Venezuela es invadir a Venezuela o una rebelión militar, cuando nadie da 5 centavos por resolver el problema, entonces ese es el momento de clamar. Amén. Porque yo clamo en una condición desesperada. Clamo. Y entonces es cuando tengo que hacer lo primero. Por eso es que nuestra serie de este par de meses se llama Primero lo Primero. Tengo tanto que hacer. Hay tanto por hacer en la iglesia, hay tanto por hacer en mi casa, hay tanto por hacer en el trabajo. No hay nada que pueda hacer ahora para resolver la situación. Entonces, primero lo primero. Y caigo de rodillas delante de Dios y le clamo a Él. Amén. Primero lo primero. Ayer culminamos nuestro primer ayuno oficial de este año, ayuno de 21 días. Mira al que está a tu lado y dile: no hay ayuno sin respuesta. No faltes al próximo. No faltes al próximo. No faltes. Se llamaba Más cerca de Dios.
tuvimos un tiempo de clamor y un tiempo de oración. Y hoy quiero que tomemos una porción de la Escritura y que aprendamos sobre el mensaje, el título del mensaje de hoy: las victorias del clamor. Las victorias del clamor, porque créeme que en el clamor hay victoria. El pueblo de Israel, por causa de su pecado, su rebelión y su desobediencia, vivió aflicciones y angustias. El pueblo de Israel vivió aflicciones y angustias por causa del pecado, porque el pecado siempre trae consecuencias que traen aflicciones y angustias. Pero uno de los autores del libro de los Salmos, de uno de los capítulos de los Salmos, dejó plasmada en la Escritura que ellos, el pueblo de Israel, clamaron y que Dios obró. Y por eso es que quiero invitarlos a que abran por un momento el libro de los Salmos en el capítulo número 107. Ábranlo, por favor. Salmos capítulo 107. Quiero leerlo para ustedes a partir de la Nueva Traducción Viviente. Quiero, antes de leer la introducción, decirle a mis amigos venezolanos, a mis hermanos venezolanos, que clamen, que Dios tiene respuesta. Lo primero que quiero resaltarle de esta pequeña parte de la Escritura es la victoria de mi clamor por mi país. La victoria del clamor por mi país. Y dice en el Salmo 107, en el versículo 4 y 5: algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed, estaban a punto de morir. Era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios. ¿Por qué estaban vagando en el desierto? ¿Por qué? ¿Por qué no tenían hogar? ¿Por qué tenían hambre y sed? ¿Y por qué estaban a punto de morir? ¿Por qué el pueblo de Dios estaba en una condición tan lamentable? Y no fue la única vez que el pueblo de Israel estuvo en una condición tan lamentable. No fue la única. A mí me llama la atención que en el último capítulo del libro de Isaías, el profeta Isaías dice una profecía que sonaba extraño para aquellos tiempos. Él dice: nacerá una nación en un día. Nacerá una nación en un día. En el año 2070, por causa del pecado, por causa de haber crucificado a Jesús de Nazaret en una cruz, de haber sacrificado a Jesús de Nazaret en una cruz, profetizado por el mismo Jesús de Nazaret. En el año 70 después de Cristo, esta mañana dije 2070, no sé por qué. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue invadida ya había sido invadida, fue destruida por los romanos. Fue totalmente destruida. Y los judíos fueron dispersados por el mundo entero. Y durante 2000 años los judíos no tuvieron patria, no tuvieron tierra. En agosto del año 2048, el año 1948, la ONU, recién nacida la ONU, las Naciones Unidas, fundaron por primera vez, la ONU funda un país. Se llamó Israel. Y en un día, una nación nació. Y la profecía de Isaías, de más de 2000 años antes, 2800 años antes, se cumplió en el año 1948. Una nación nació un día. Los judíos estaban dispersos por todo el mundo y el holocausto los llevó a clamar a las naciones, y en las Naciones Unidas fundaron la patria de ellos. Pero lo único que hicieron fue devolverles lo que ya Dios les había dado, reducido, pero lo que ya Dios les había dado a ellos desde la antigüedad, hace más de 5000 años. ¿Qué pasó? Hace 5000 años los judíos estaban esclavizados por los egipcios en tierra de Egipto, en tierra de Faraón. Y llega un Salvador llamado Moisés y los rescata.
y les permite que atraviesen el Mar Rojo, el desierto, 2 millones de personas aproximadamente. Los expertos dicen que no debía demorar la travesía hasta la tierra prometida, hasta Canaán, más de 3 meses, no debían demorarse 2 millones de personas caminando por el desierto. Y efectivamente llegan a las puertas de Canaán, y Moisés designa 12 príncipes, uno de cada tribu, para que vayan y espíen, vean la tierra y les digan lo que tienen que hacer. Y de esos 12, 10 regresan y dicen: mentira, eso que Dios prometió no es verdad, nos van a matar. Allí hay gigantes y hombres con carros de fuego que nos van a matar. Y murmuran contra Moisés. Solamente Josué y Caleb no dicen eso. Y entonces Dios, por causa del pecado de esos 10, que convencieron a todo el pueblo que murmuraran y aunque intentaran regresarse como esclavos a Egipto, los castiga llevándolos al desierto y durando 40 años en el desierto. ¿Ya entendió el contexto de lo que acabo de decir? Vagaban por el desierto con hambre y a punto de morir sin hogar. No tenían hogar. Ese es el contexto de lo que dice el salmista ahí en el Salmo 107, en el versículo 4. Lo que le digo de los espías está en Números capítulo 13 y 14. ¿Qué pasó? Que le creyeron a los 10, pero no le creyeron a Josué y Caleb. Le creyeron a los 10, pero no le creyeron a Moisés. Le creyeron a esos 10, pero no le creyeron a Dios. ¿A usted no le parece que esa historia se repite hoy? Si hablamos de nuestros países latinoamericanos, de hace 500 años en los que en teoría proclamamos la libertad de nuestras naciones, en la que el sueño de un aristócrata llamado Simón Bolívar, para los que lo aman, déjeme decirle, quiero que lo sepa, era un aristócrata, no era del pueblo, no era del pueblo raso, era un aristócrata. Tenía el sueño de libertar, entre comillas, libertar a 5 naciones y las llevó en teoría a la libertad. Pero los pueblos le creían a esos aristócratas. Un estudio reciente dice que más o menos la riqueza del planeta está concentrada en el 1% de la población, o sea que es el 1% de los 6,000 millones de habitantes que tiene el planeta. Toda la riqueza del planeta está concentrada en ellos. Que lo que ganaron los ricos del mundo, de las grandes corporaciones y bancos del mundo en el año 2017 hubiera servido para quitar la pobreza en todo el resto del 99% de la población mundial. Imagínense eso. O sea, nosotros que votamos por ellos, indirecta o directamente, cuando usted vota por un político, está votando ya sea directamente o indirectamente por ese 1% que son los que mandan en el mundo y que reciben toda la plata del mundo. Nosotros les creemos a ellos y no a Dios. ¿Sí se da cuenta a dónde quiere el Espíritu Santo llevarlo? ¿A quién le cree usted? ¿O será que le cree a los libertadores modernos, a los socialistas libertadores modernos, que se aprovechan de la necesidad del pueblo y le dicen: te vamos a salvar, te vamos a salvar, el socialismo del siglo XXI te va a salvar? Recuerdo el maestro de filosofía que en la universidad pública estaba enseñando socialismo, o enseñando sobre las diferentes teorías políticas que existen, pero el 99 o el 100% de su clase típica de la Universidad Nacional eran socialistas. Y el profesor les preguntó: ¿ustedes creen en el socialismo? ¡Claro!
claro que sí, adelante el socialismo. Bueno, ¿cuál es la filosofía del socialismo? Que no hay propiedad privada, todo es de todos. Esa es la filosofía del socialismo. Por eso es que Chávez y Maduro dicen expropio, expropio, expropio. O sea, les expropio a todos los que tienen propiedad privada, porque todo es del Estado y el Estado es de ustedes. Eso dicen. Vaya a ver las cuentas bancarias en Suiza. Pero así dicen todos los socialistas. Entonces les dijo a los alumnos: con que todo es de todos. Sí, no hay nadie que tenga propiedad privada, todo es de todos. Bueno, saquen una hoja, hagan el examen. Del grupo de estudiantes, unos muy poquitos sacaron 10. Un paquete más o menos sacó 6. Y el resto se rajaron con 1. Y él dijo: listo, ¿ustedes son socialistas? ¡Sí! Bueno, sacamos el promedio dio 5,5, todos se rajan. Porque como somos socialistas, entonces compartimos todo. Nadie es dueño de nada. Los del 10 no son dueños del 10, son dueños de 5. Se rajan. Duraron 3 semanas. A las 3 semanas se les quitó el socialismo. Y hoy día hay libertadores de esa clase, entre comillas, que vienen a salvar a nuestros países. Y les creemos. La iglesia cristiana evangélica le creyó a Chávez y se vendió al gobierno. ¿O estoy diciendo mentira, hermana? Y los cristianos se vendieron. Y hay miles de millones de latinoamericanos que se venden por un plato de lentejas, bajo el esquema de que voy a salvar al país. Aquí tenemos uno de ese estilo, que no quiero decir su nombre. Pero no le creen a Dios. ¿A quiénes les han creído? Por eso es que Dios repite la pregunta hoy: pueblo latinoamericano, ¿a quién le has creído? Después de 500 años, ¿le sigues creyendo a los mismos con las mismas? Y los israelitas, muy posiblemente al igual que nuestros pueblos latinoamericanos, habían visto el poder de Dios, habían visto que el mar, habían visto que el ángel de la muerte no los había tocado. Habían visto eso allá en el propio Egipto. Habían visto que el mar rojo se abrió y los guardó de que los egipcios los mataran y fueran hundidos. O como dijo algún científico, dijo: es que ese tal mar rojo no era ningún mar rojo, ese era un charco. No hubo tal milagro. Y entonces el cristiano le dijo: claro que sí, es que el milagro no es que nosotros los israelitas hubieran pasado. El milagro fue que los egipcios se hundieron y se ahogaron en ese charco. ¿Aló? Habían visto el maná, habían visto la columna de fuego, habían visto las codornices, habían visto la nube de gloria encima de ellos. Habían visto la gloria de Dios en el Sinaí y el rostro resplandeciente de Moisés. Y no creyeron. Y a nosotros nos pasa igual. Y vemos la gracia y la gloria de Dios todos los días y le creemos al noticiero, le creemos al Facebook, le creemos al Twitter y le creemos al WhatsApp. ¿Aló? A todo eso le creemos. Pero no le creemos a Dios, porque ¿sabes qué? No meditamos, no leemos, no estudiamos, no practicamos, no guardamos, no memorizamos esta bendita palabra. Por eso es que no creemos. Y a pesar de que el mismo Dios nos dijo en Deuteronomio, nos dijo en Romanos capítulo 10, muy cerca de ti, muy cerca de tu corazón está la palabra que predicamos. Pero sabes, en algún momento, en medio de su angustia, en medio de su aflicción en el desierto, clamaron a Dios. Clamaron. Yo no sé tú, cuando estás pasando por la situación más complicada, más difícil, si tú le clamas a Dios o tú te quejas contra Él,
o tú lo maldices, o maldices su iglesia, o maldices sus pastores. Pero la Biblia dice que en el versículo 6 ellos gritaron: ¡socorro, Señor! Clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción. Aleluya, dale un aplauso a nuestro Dios. Él los rescató. No se lo merecían, tú y yo no nos los merecemos, pero Él nos rescató. Dice, los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que han hecho a favor de ellos. Ese es nuestro Dios. Cuando le clamamos con sinceridad, Él puede librarnos de la aflicción, Él puede librarnos de la ruina, Él puede librarnos de la muerte, puede librarnos de la enfermedad, puede librarnos de la muerte emocional y relacional en nuestros hogares, puede librarnos de nuestros enemigos cuando clamamos a Él. Juan capítulo 8 dice en el versículo 32: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tuve el privilegio de ir en el año pasado, en el mes de julio, a España, y participamos con mi esposa del 8º Congreso Evangélico de las Iglesias de España. Y llegamos a Madrid, recién se acababa la Semana del Orgullo Gay, donde más de 1 millón de homosexuales o personas que apoyan a los LGBTI estuvieron en Madrid. Y para el último día del Congreso estuvo presente la alcaldesa de Madrid, la misma que había patrocinado la Semana del Orgullo Gay. Estuvo en el Congreso Evangélico. Por primera vez un funcionario estatal público de España iba a un congreso evangélico en cientos de años. Nunca había habido un funcionario público que hubiera ido. Y esta mujer hace una declaración interesante. Dice, delante de los pastores, dice: España está en deuda con la reforma protestante de hace 500 años. Porque déjeme decirle que el único país de Europa en el cual la reforma protestante, que ahora le explico de qué se trata, no entró, fue España. Por eso España es el país más retrasado de Europa, económicamente y moralmente, porque el Evangelio no entró hace 500 años a España. ¿Qué fue la reforma protestante? Yo le prediqué de eso en el mes de octubre, cuando se cumplieron los 500 años. En el año de 1517 el obispo Tetzel de la Iglesia Católica iba de pueblo en pueblo por toda Europa y llevaba un recipiente recogiendo las limosnas y le decía a la gente: cuando la moneda de la limosna suya caiga en el fondo del recipiente, en ese momento el alma de su familiar que está en el purgatorio saldrá del purgatorio y subirá al cielo. O sea que usted puede comprar la salvación con limosnas. Eso se llama indulgencias. Y Martín Lutero se opuso a eso, y por eso fue condenado por la iglesia para ser muerto. Y allí nació la reforma protestante. Pero esta mujer dijo esto reconociendo que la verdad de la palabra, mire, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y después la tradujeron al inglés y al francés, y los diferentes países fueron recibiendo la palabra de Dios en su idioma original y conocieron la verdad. Y Juan capítulo 8 versículo 32 se hizo realidad en la vida del pueblo europeo, y conocieron la verdad, y la verdad los hizo libres. Y de ahí vino la Revolución Francesa después, porque la verdad los hizo libres. Amén. ¿Sabes? Dios quiere sanar nuestras tierras del odio, de la violencia, del narcotráfico, de la corrupción, de la muerte. Pero por eso es que es nuestro deber clamar a la manera que nos enseña la palabra de Dios. Orar a la manera que nos enseña la palabra de Dios. Yo no sé si tú piensas que Colombia está en una situación difícil. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que Colombia está en una situación difícil.
Nunca antes nuestro país, por lo menos en tiempos modernos, había estado tan polarizado como lo está en este momento. Cualquiera puede ser tildado de guerrillero, de derechista, de fascista, de lo que quiera, y ser llevado a la cárcel por el testimonio de una tercera persona que usted no sabe en qué momento se puede aparecer. Y yo creo que es importante clamar por nuestro país. ¿Quiere clamar por su país? Póngase de pie, por favor. ¿A quién le va a creer a usted? ¿A qué político le va a creer? No lo sé. No me pregunte a mí porque no le voy a contestar. Pastor, ¿por quién voto? ¿Por Duque? ¿Por Petro? ¿Por Fajardo? ¿Por Ordóñez? ¿Por Marta Lucía? ¿Por Vivian Morales? ¿Por quién voto? ¿Por quién voto para el Congreso, pastor? No me pregunte. Cerca de ti y de tu corazón está la palabra, la que inspira y la que te dice por quién tienes que hacerlo. Conforme a tus principios bíblicos y morales, así votarás. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, y clamamos a ti por nuestra patria. Clamamos a ti por nuestra Venezuela. Clamamos a ti por nuestra Colombia. Clamamos a ti por nuestro Perú, nuestro Ecuador, nuestra Bolivia. Aún clamamos por los que no son de la Gran Colombia, por Chile, por Uruguay, por Paraguay. Clamamos por Argentina, por Brasil. Recuerda a tu amada Bolivia, Señor. Clamamos por ellos, clamamos por Panamá, clamamos por la Cuba a la que tú amas, por el Puerto Rico al que amas, por la República Dominicana, por el Haití, Señor, pervertido, Señor, en las prácticas demoníacas, pero tú la amas. Clamamos por Salvador, por Guatemala, por Costa Rica, por Belice. Clamamos por el México que se hunde, Dios, en la muerte y la violencia. Clamamos por los países del norte, Señor. Clamamos por nuestra patria. Clamamos por los países que tú has amado, Dios, en los que el hombre quiso traer libertad, pero no trajo la verdad de tu palabra, de aquel que murió en la cruz por nosotros. Hoy clamamos para que tú te lleves de nuestra patria la corrupción, para que te lleves de nuestra patria, Señor, el narcotráfico, para que te lleves de nuestra patria el homosexualismo, para que te lleves, Señor, la violencia contra las mujeres, contra los niños, y de hermano contra hermano. Clamamos por una patria, Señor, que tenga una iglesia que sea de testimonio. Oye, sende y arriba jandarada y rebekenderede. Gimo a ti, Señor. Gimo a ti, Señor. Conoce mi corazón por una patria, Señor, por una tierra que me ha visto nacer, a la que yo amo, Señor, y tú amas. Sana mi tierra, Señor. Sana mi tierra, Señor. Y aquí pido perdón por la corrupción de mi patria. Pido perdón, Señor, por los que se roban las arcas de mi patria, Señor. Pido perdón por los que hacen pasar hambre a nuestros indígenas, que se mueren, Señor, enfermos. Pido perdón por una patria que maltrata a la mujer, que maltrata al niño, Dios, que maltrata al anciano. Pido perdón por esa patria, Dios. Y te pido, ten misericordia. Clamo a ti, Señor. Clamo a ti. Levanta tus manos y dile: clamo a ti por esta Colombia. Clamo a ti por esta Venezuela, hermana, Señor. Clamo a ti, Señor, por mi patria. Ten misericordia de ella. Rompe, por favor, los lazos que la atan a un pasado de esclavitud idolátrica, demoníaca. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, clamo por esta patria y te doy gracias porque tú escuchas mi clamor, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén, Señor, y amén y amén y amén. Siéntate, por favor. En el versículo 2, el salmista hace una pregunta: ¿los ha rescatado el Señor? ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos y denle gracias a Dios, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Cuéntale a otros de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale a otros de lo que Dios hace con tu casa, con tu causa, con tu familia, con tu iglesia. Y dale gracias. Cuando yo leía esa porción, dale gracias, me acordaba del ateo de hace más de 30 años. Del escéptico de hace más de 30 años. Del que maldecía las cosas de Dios hace más de 30 años. Yo estoy agradecido con Dios por lo que Él hizo conmigo sin yo merecerlo. Y hay muchas maneras de dar gracias. Y sé que hoy muchos cristianos no saben dar gracias a Dios. No saben dar gracias a Dios. ¿Sabes una manera de demostrarle a Dios que estoy agradecido? Yo. No sé tú. Puedes pensar filosóficamente, teológicamente, doctrinalmente. Puedes pensar como quieras, como te lo indique cualquier hermano o tu propio pensamiento. Pero yo le doy gracias a Dios con mis diezmos y mis ofrendas. Yo. Y cuando en alguna ocasión tuve el privilegio de tener en mis manos 170 millones de pesos que me fueron entregados, lo primero que hice fue sacar el diezmo. La única vez en mi vida que he tenido tanto dinero. Y pude haber dicho: uy, tanta plata, ¿para que se la roben los pastores? Tanta plata, 17 millones de pesos. Pero lo primero que hice fue sacar el diezmo, porque soy agradecido con Dios. Y no pensé en la cantidad, ni la miré, ni siquiera la miré. Y me acuerdo de mi hijo Efraín, cuando compró su primer bajo, costó $140, que lo compró a punta de vender dulces. Todavía el bajo está aquí en la iglesia. Y de cada venta de dulces sacaba 5,000 pesos, diezmaba 500 pesos. Y hoy puede ganar lo que quiera ganar, y lo primero que hace es el diezmo para el Señor. ¿Y sabes qué es Él? Su nombre significa fructífero. Fructífero. Y Él, entre más da, más Dios le da, porque vive un corazón agradecido con Dios. Den gracias a Dios. El pueblo de Israel no daba gracias. El salmista le decía: denle gracias a Dios, den gracias a Dios, porque Él es bueno. Pero somos buenos para decirle a Dios: clamo a ti, Señor, ayúdame, dame. Y cuando ya me dan, le digo: yo no te doy las gracias, dame más. Pero yo no te doy las gracias. ¿Por qué? Porque es que con este no te puedes meter. Métete con mi corazón, yo te amo, Señor, pero con este no te metas. ¿Aló? Ay, ay, ay. ¿Sabes? En el versículo 17 dice: algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados, no podían ni pensar en comer y estaban a la puerta de la muerte. Fueron necios. Y esto me llevaba a pensar que Dios puede escuchar y darme victoria en el clamor por mi familia. Porque uno de los lugares en los cuales tendemos a ser más necios es en nuestra propia familia.
Es en nuestra propia familia. Más luego te lo leo, pero dice que la necedad está prendida en el corazón del joven, y yo diría que en el del adulto también. ¿Cuántas necedades tenemos como padres con nuestros hijos, en la crianza de nuestros hijos? ¿Cuántas necedades? ¿Cuán necios somos en la crianza de nuestros hijos? Algunos padres no corrigen a sus hijos, no les dicen nada a sus hijos, y ay del que se meta con ellos, y justifican las maldades y las cosas malas que los hijos hacen, y dicen: pobrecito, no lo hagas, mijito. ¿Sabe quién en la Biblia dice y habla de alguien que hizo así? Se llama el sacerdote Elí, primer libro de Samuel. Los hijos de él, los dos hijos, eran sacerdotes, y en la puerta del templo de Jehová se acostaban con las mujeres, y cuando traían las ofrendas se las robaban y cogían lo mejor para ellos. Y Elí les decía: ay, mijito, no hagas eso, por favor, no te acuestes con esa mujer ni te robes los diezmos. Así. Y si alguien venía a criticar a sus hijos, decía: primero mis hijos, y los justificaba. Nunca los estorbó, y por eso Dios se los llevó y los mató, Dios. Pero hay otros que castigan a los hijos, y los castigan con rabia y con furia, y descargan toda su frustración de no haber sido ascendido en el trabajo, o de haber tenido un mal día, o de haber peleado con la esposa, y entonces cogen al hijo y lo machacan cada día. Y son expertas algunas madres en el poder de la chancla. ¿Si has visto el video de YouTube? El poder de la chancla. Una mujer mexicana que coge la chancla así, y el hijo está como a 10 metros, y ¡pa! Son buenos para eso, para castigar a los hijos con furia, con rabia. Pero el apóstol Pablo me dice que no seas necio, que no castigues a tus hijos con ira, que no llames a tus hijos a la ira, dice en Efesios capítulo 6. No llames a tus hijos a la ira, porque si siembras vientos, cosecharás tempestades. Si tú siembras rabia al castigar a tu hijo, si tú siembras furia, si siembras frustración, eso recogerás de tu hijo. Temor, pero no respeto. ¿Aló? Eso dice la Escritura. No llames a ira a tu hijo. Proverbios dice en el capítulo 22, en el versículo 6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué el pastor te está predicando de esto si el libro de los Salmos está hablando desde que tenían hambre? Pero también está hablando de que había muerte relacional, muerte emocional. Muchas veces somos más dados a pedir: dame plata, dame carro, dame casa, pero no a pedir que las relaciones de familia sean la prioridad para nosotros delante de Dios. Porque es peor tener mujer rencillosa con comida en la casa, y qué bueno es tener una mujer que da paz cada vez que abre su boca. Proverbios capítulo 15, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos, dice la palabra, y yo le pedí permiso al Señor y le dije: permíteme cambiar ese versículo para decir: con su boca la destruye. Amén. Dice en el versículo 16 de Proverbios 22: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección alejará al muchacho de la necedad. O sea, hay que castigarlo. Hay que castigarlo.
esta funciona. Créeme, esta funciona. Pero cuando no castigas con rabia, ni con odio, ni con frustración, sino cuando coges a tu hijo, lo sientas y le dices: la palabra de Dios, hijo mío, dice esto, te lo he enseñado, no has querido aprender, has sido necio, te amo, ven, párate, abrázame, te doy un beso, ahora arrodíllate, bájate los pantalones y ¡tan! ¡Aló! Porque o si no, lo llevarás a la muerte. Amén. Mira al que está a tu lado y dile: Dios te está hablando. Nosotros enseñamos en nuestra iglesia cómo manejar la relación familiar. Lo hacemos a través de 2 talleres. Un taller se llama Matrimonios para toda la vida. Y te animo a que al terminar este servicio vayas al punto de información y te inscribas. Comenzamos el sábado 17 de febrero. Es para parejas en unión libre o casadas, porque cuando terminan el taller yo los caso. Me fascina hacerlo. Y el otro taller es Padres para toda la vida. Es para papá, mamá, casados, o padres solteros o madres solteras, cabezas de familia. Comienza el 17 de febrero. Los animo a que se inscriban. Pero antes los animo a que vean una maravillosa película el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Se llama A Prueba de Fuego y trae una enseñanza que te lleva como preludio a que te inscribas a los talleres. ¿Quiénes quieren inscribirse en el taller de matrimonios para toda la vida? Quiero ver más manos levantadas. Tú y yo lo necesitamos, siempre lo necesitamos. Dios te va a escuchar, Yolanda. ¿Y quiénes quieren inscribirse para Padres para toda la vida? Santo Dios, hermano William y María del Carmen, prepárense. ¿Sabes? No puedes hacerlo si no es a través de la palabra de Dios. No puedes instruir a tu hijo si no es con la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio dice en el capítulo 6, dice: y estas palabras, versículo 6, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal entre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que tienes que darle a tus hijos, la preciosa palabra de Dios que los hace libres. Por eso es que tenemos las escuelas bíblicas. Las escuelas bíblicas son para crecer en la palabra de Dios. Inscríbete en ellas. Ves, desde el domingo pasado comenzamos las escuelas bíblicas. Quiero decirte por último, dice en el versículo 19, que ellos dijeron: socorro, Señor. Y clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Y envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los sanó. Gracias. Y los arrebató de las puertas de la muerte. La Reina Valera dice: y los libró de la ruina. Tú no sé qué necesidad tienes. Yo voy a hacer pasar aquí a una familia entera que entró a mi oficina antes de predicar. En ellos quiero ver reflejada el clamor de toda la iglesia por su propia necesidad. Puede que tú tengas una necesidad física por sanidad. Puede que tengas una necesidad económica porque estás en bancarrota o en ruina. Puede que tengas una necesidad emocional o relacional porque tu hogar se está destruyendo, o tu hijo se fue, o tu esposo o esposa o tu hijo está en pecado. No lo sé. No conozco todas las necesidades que hay en tu corazón, pero lo que sí sé es que si tú y yo clamamos, Dios responde. Quiero que la familia Lara, la familia Circa Lara, pase aquí toda. Están pasando por un momento duro de dificultad.
entraron a mi oficina minutos antes de iniciar este servicio. Hay una persecución demoníaca en contra de ellos que quiere destruir su hogar, que quiere destruir sus hijos. Yo les preguntaba como familia, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho como familia? Me decían ellos: estamos orando papá y mamá, pero las fuerzas del enemigo vienen contra uno de los hijos. Entonces le preguntaba al hijo: ¿estás orando? Me dijo: no, porque la necedad está en el corazón del joven. Así de sencillo. Que Dios te guarde, Sergio. Sabes lo que tienes que hacer. Quiero decirles, hijos míos, esto es poco con la manera como Dios obraba con su pueblo, pero la necesidad es auténtica y sentida. Es momento de clamar. Todo dice que no, Dios dice que sí. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? No sé si tu familia tiene enemigos. No lo sé. No sé si tienes enemigos personales que quieran destruir la vida de tus hijos, la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus padres o de tus hermanos. Pero sé que tengo un Dios que hace avergonzar a nuestros enemigos, y que mi oración no es para que Dios los destruya. Mi oración no es para que Dios los acabe. Mi oración no dice: Dios, ilumínalo o elimínalo. No. Mi oración es: Dios, envía tu luz. Envía tu luz sobre ellos. Abre su entendimiento y cambia y muda su corazón. Osaya Rabajadaradaya. Erebende y esilla Rabajadaradaya. Se rebejende de Espíritu Santo de Dios. He aquí esta familia, Dios. La pongo delante tuyo, Señor. Contra toda fuerza demoníaca del enemigo, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, clamamos por tu protección. Clamamos, Dios, porque donde el enemigo dice destrucción, yo digo bendición y prosperidad. Donde el enemigo dice perdición, yo digo salvación. Donde el enemigo dice oscuridad, yo digo la luz de Cristo. Donde el enemigo dice maldición, yo digo bendición, Señor. Donde el enemigo dice debilidad, yo digo soy fuerte en Cristo Jesús. Donde el enemigo dice temor, yo digo: si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Cubre la vida de este hijo tuyo y guárdalo en el hueco de tu mano, y hazlo salir victorioso, para que Él, agradecido, te dé a ti toda la gloria y toda la honra, para gloria de tu nombre. Y sana toda relación de esta familia, de los unos con los otros, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén y amén. Padre, mira el clamor de este pueblo por toda enfermedad maligna, por toda enfermedad crónica que haya tocado la vida de tus hijos. Ahora, en el nombre de Jesús, clamamos para que envíes tu palabra y sanes. Enviaste tu palabra y los sanaste a ellos, Dios. También puedes, si quieres, hacerlo con nosotros. Te pedimos: sana nuestras enfermedades, sana nuestras dolencias. Echa tú en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, fuera el cáncer, la diabetes, la arteriosclerosis, la artrosis, el Alzheimer, el Parkinson, toda enfermedad de la piel, de los pulmones, toda enfermedad inmunológica. Ahora, Señor, échala fuera. Te lo clamo a ti, Señor. Clámale a Dios, clámale a Dios, clámale a Dios por tu familia, clámale a Dios por tus hijos,
por aquellos que se han apartado del Señor y han encontrado justificación en el mundo para estar lejos de ti. Ahora clámale de tus entrañas, clámale a Dios por tu hija, por tu hijo. Clámale en esta hora. Dile: te clamo por mis hijos, te clamo por mi familia, te clamo por mis generaciones. Escucha mi clamor, Señor. Escucha el llanto, la voz, el ruego, las lágrimas de tu hijo, de tu hija, por mi familia, Señor. Libértalos de la droga, del alcoholismo, de la prostitución, del lesbianismo, de la violencia, de la muerte, de la delincuencia, de la mentira. Libértalos, te lo pido, Dios. Tú eres el que nos hace libres, Señor. Gracias te doy por escuchar mi oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dale la gloria a nuestro Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Siéntate, por favor. Puede que Dios responda a mi clamor por mi país. Puede que Dios responda a mi clamor por toda necesidad física, emocional, de mi casa, financiera. Pero ¿de qué sirve recibir todo eso si el alma se pierde? ¿De qué sirve entrar, tras querer entrar al reino de los cielos, con los dos ojos, con los dos brazos, con las dos piernas, si no voy a poder entrar? Porque mi alma no se ha salvado. Porque el clamor más importante que puede hacer un creyente a favor de otros, a favor de su familia, a favor de su nación, es la salvación espiritual. Dios escucha el clamor por mi vida espiritual. Dios lo escucha. Dios lo escucha. Dice en el versículo 10 que algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro, y que se rebelaron contra las palabras de Dios y se burlaron del consejo del Altísimo. Tuve una mujer que oró por mí, que oró por el ateo, por el comunista, por el socialista, por el hombre que maldecía a Dios. No recuerdo su clamor, pero sé que ella lo hizo. La mujer a la que amo y que me ha amado a mí, que clamó por mí, el que no merecía ese clamor. Pero un día la luz de Cristo entró a mi mente y a mi corazón. Él dijo: yo soy la luz. ¿Sabes? Cuando aquel maestro ateo le dijo al alumno: es que Dios no existe, porque si Dios existiera, no existiría el mal. Y el joven le dijo: maestro, ¿existe la oscuridad? Y el maestro le dijo: claro que sí existe la oscuridad. Le dijo: no, la oscuridad no existe, porque la oscuridad es la ausencia de luz. Solo es la ausencia de luz. Así que el mal es la ausencia del bien, y el bien, el único bien, es Dios. Solo Dios. Yo tuve que comprender eso. Y la luz de Cristo en aquella tarde, en aquella noche,
tomada de la mano de mi esposa y de mis dos hijas. No existían mis pequeños. Iluminó esta mente y este corazón. Ese fue el clamor espiritual de mi esposa por mí y de no sé cuántos más. Algún día encontraré en los cielos a aquel hombre que me compartió de Cristo y me llevó a los pies de Cristo. Nunca más lo he vuelto a ver. Lo abrazaré, solo lo abrazaré y lloraré en sus brazos por haberme hecho conocer a mi Maestro, a mi Señor y a mi Salvador. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.